Lo único que yo voy a dar hoy, que tenga que ver con Pentecostés, es tes, porque voy a dar a Eclesiastés, porque no tenga nada más que ver con Pentecostés. Pero, aunque el título que hemos puesto y con el cual hoy vamos a meditar, vamos a reflexionar, es... ¿Qué he dicho, Santi? ¿Cuál es? No le habéis hecho caso, no habéis estado oídos atentos. Si somos incapaces de estar oídos atentos, eso es un problema que tenemos. ¿Vale? El deber del hombre, de la mujer. ¿Vale? Ahora cuando leamos los... Bueno, bien, estupendo, gracias. Iba a decir, bien, de acuerdo, es la primera diapositiva en este caso. Pero realmente hoy de lo que vamos a estar hablando es que teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos porque este es todo el deber del hombre y de la mujer. Vamos a hablar del final de Eclesiastés, 5 o 6 versículos, no muchos más en este caso, pero sí que es bueno que realmente es en esto en lo que nos vamos a basar. O sea, esto sería ya la conclusión. Nuestro deber, conozcamos, entendamos, obedezcamos a Dios y guardemos sus mandamientos y guardemos su palabra. Eso implica que no nos puede entrar la palabra por aquí y salir por el otro oído, sino que tenemos que retenerla, hacerla nuestra, ponerla en práctica. Y no solamente esto, porque ¿con qué otra palabra nos referimos normalmente a Eclesiastés? ¿Qué otra palabra le damos a Eclesiastés? Al que lo escribió, ¿cómo? El predicador, Coelet, ¿vale? El predicador. ¿Qué hace un predicador? ¿Qué hace uno que estudia? ¿Retiene lo que tiene o lo entrega a los demás? Lo da a los demás, porque se convierte en maestro. Muy bien. Vamos a estar dando desde el capítulo 12, desde el 8 hasta el 14 nada más, pero lo iré leyendo conforme vaya saliendo. Pero fijaros, empieza prácticamente como conocemos, que es Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Esta frase nos la sabemos de memoria, la podemos decir hasta durmiendo, todo momento. Estas palabras las dice el predicador convencido de que podía hablar, de que podía decir esto, de que podía transmitirlo a todos y que la gente tenía que estar de oídos atentos a si esto era parte de nuestras vidas. Porque si todo es vanidad en nuestras vidas, algo no estaba funcionando. Esto está basado en una experiencia alcanzada directamente por el predicador, por el Coelet, por el Eclesiastés, como tal. La necesidad, por una parte, de explicar, pero también la necedad de esperar muchas veces de este mundo grandes cosas. Me gustaría preguntaros tal vez, pero no vais a responder, ¿eh? ¿Qué esperáis de este mundo? Escucharía muchas cosas seguramente. ¿Vale? Porque de este mundo en principio, digamos, no esperamos nada. Conforme hemos venido, nos iremos como tal. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Esto es la vida de una persona que se dedicó al conocimiento de Dios, al estudio desde todas las partes, en todo momento. Estas son palabras de un sabio. Famoso, normalmente los sabios son famosos dentro y fuera de su país. ¿Por qué fue la reina de Saba a visitar a Salomón? Porque había escuchado de su sabiduría, de su conocimiento, de sus riquezas, y de Saba hasta Jerusalén, tirar la cantidad de meses que se tiraban por los desiertos. ¿Entendéis? Cuando uno tiene conocimiento, cuando uno quiere saber, cuando uno quiere conocer, cuando uno quiere aprender, no importa el tiempo, el espacio, mueve, se acerca. ¿Por qué debemos de escuchar a Eclesiastés? Porque realmente todo lo que sabemos sobre él, entendemos que son palabras que cambian nuestra vida en todo momento. Porque además, el predicador, aparte de ser un hombre serio, quiero decir, enseñó conocimientos y buscó proverbios. ¿Quién de aquí conoce proverbios? ¿Algún proverbio? ¿Ninguno? ¿Y refranes? A lo mejor os pilla mejor esa frase. Levantadme la mano, venga. Refranes creo que conocemos todos. Y además, no uno, montones. Y entendemos que tanto proverbios como refranes suelen ser dichos que tienen una realidad detrás. ¿Será más profunda o menos profunda? El predicador enseñó sabiduría e hizo escuchar al pueblo, pero compuso muchos proverbios.
viendo la situación del hombre, viendo cómo era el hombre, y cuando hablo del hombre, queridos, estoy hablando del total de la humanidad, hombre, mujer, niños, jóvenes, mayores, hablo de todos en este caso. ¿Cómo lo voy a plantear? ¿Cómo van a aprender de lo que yo he recibido? ¿Y cómo lo voy a exponer para que ellos los cojan en todo momento? Y dice que cuanto más sabio fue, tanto más enseñó al pueblo. O sea, no solo aprendemos, queridos, para nosotros mismos. Y esto es una lección que a veces parece que no aprendemos. Tenemos que recibir para dar. No podemos recibir para dejarlo dentro de nosotros. Yo podía preguntarte, Rafa, ¿recuerdas quién fue la primera persona que te habló del Evangelio? La primera persona que me habló del Evangelio fue mi padre. Vale. Si tu madre has dicho... Tu padre, vale. Si tu padre hubiera conocido el Evangelio y lo hubiera quedado dentro de él y no te hubiera dicho nada, ¿crees que estarías aquí? ¿Entendéis? La necesidad de transmitir la palabra. Y en este caso estamos hablando de la palabra de Dios, naturalmente, en todo momento. Así con que no se limitó solamente a enseñar a la gente sabia del pueblo, sino que era al propio pueblo en todo momento. A fin de que sus enseñanzas se grabaran en las mentes de los discípulos. En proverbios, o sea, dichos breves, sentenciosos, fáciles de entender. Esto es interesante. ¿Recordáis cómo habló el Señor Jesús? Por parábolas. Algunas difíciles, hemos de reconocerlo, de entender. Y luego los discípulos tienen que preguntar, ¿qué has querido decir con esto? Porque no se llegaba a entender la profundidad de la parábola. Pero en principio tenía que ser algo sencillo, algo que entrara por los oídos, algo que pudiéramos retener, algo que fuera fácil de asimilar. Queridos, las palabras técnicas muchas veces no son difíciles de asimilar. Cada uno tenemos nuestras profesiones y en nuestras profesiones tenemos palabras técnicas. Todo el mundo a la luz le llamamos luz y nosotros le llamamos punto de luz o alumbrado. Son tecnicismos nuestros, ¿me entendéis? Y el que hace en carpintería o el que hace administración tiene ciertas palabras, ¿vale? El debe y el haber. Cosas que los demás nos dirán, por lo que tú me digas. Yo es que o pago o me cobran. Y aquí no hay más que rascar. Pero son palabras que tenemos que ir asimilando, pero que tienen que ser entendidas en todo momento. Si no entendemos lo que Dios nos dice, ¿cómo vamos a reaccionar a su palabra? No podemos. Literalmente, no vamos a poder reaccionar. Si a mí me está hablando Antonio y me está hablando en chino, lo siento, no lo voy a entender. Necesito que sea una palabra clara, que yo reciba y que yo pueda ponerla también en práctica. Y en el futuro no solamente ponerla en práctica, sino también darla a conocer a los demás. No estamos, queridos, solo para recibir. ¿Recordáis? No solamente somos de los que tiramos el trigo, ¿verdad? Somos también, no somos sembradores, sino que somos también hacedores. Y somos hacedores de eso que estamos sembrando. Por lo cual damos nuestro propio ejemplo en todo momento. Una cosa es estar interesado en cosas y otra muy diferente es enseñar lo que sabes, lo que tienes, lo que retienes. Y dice que el predicador puso empeño. O sea, buscó, indagó. Y esto indica rigor, esto indica equilibrio. Arregló, como decíamos, muchos proverbios. Pero de todas maneras, la idea es que él estaba preocupado por el impacto del mensaje. ¿Sabéis qué? Dios desde el principio de la creación ha estado preocupado en enseñar a la humanidad el impacto del mensaje. El impacto del mensaje de Dios tiene que cambiar vidas, tiene que transformar mentes, corazones. Si no fuera así, el mensaje no sería válido. Y os aseguro que si queremos un buen predicador, es nuestro propio Dios. Sabe cómo acercar, sabe cómo transmitir, sabe cómo llegar a cada uno de nosotros. Para todos los que enseñamos es importante que aprendamos estos valiosos conocimientos. Indagar, buscar, averiguar, retener, preparar y exponer. Si hablamos de palabras técnicas, seguramente el concurrido de las personas que tenemos delante no nos van a entender. Si hablamos de escatología, si hablamos de neumología y demás, hay ciertas palabras que se van a quedar, a menos que no conozcan el griego, no se van a enterar de nada. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos las cosas claras. Cuando hablamos de las cosas de los últimos tiempos, esto se entiende. Porque encima, mejor o peor, estamos viendo los telediarios, ¿verdad? Bueno, no voy a decir buenas noticias, simplemente digo los telediarios.
guerras, problemas, situaciones. Y cuando vemos alguna situación que está un poquito calmada, 3 días después se genera nuevamente el conflicto. Hay que poner esfuerzos, queridos, serios. Todos necesitamos, en primer lugar, ganar el derecho a la palabra de Dios, queridos. Tenemos derecho a indagar la palabra de Dios, a buscar en la palabra de Dios, a hacerla nuestra, a empaparnos de la palabra de Dios. Y esto no implica solamente saber mucho de la Biblia, porque muchos saben mucho de la Biblia, pero ¿qué realidad y qué ejemplo hay en sus propias vidas? ¿Y qué enseñan de todo eso que han recibido? Parte del deber del hombre. Conocer a Dios, temer a Dios, guardar sus mandamientos, ponerlos en prácticas, darlos a conocer. Parte del deber del hombre y de la mujer. Sabiduría, queridos, implica la práctica como maestro, o sea, dicho de otras maneras, hemos de cuidar a las personas. Nos hemos de cuidar a nosotros mismos, queridos, en todo momento. Hay que poner esfuerzo serio en nuestros estudios en todo momento. Debemos de aprender cómo presentamos los mensajes. Debemos de estar preocupados no solamente por complacer a nuestra audiencia, sino por agradar a Dios y hablar la verdad. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. No podemos simplemente dejar de decir nuestras palabras. Tienen que ser palabras que sean verdad y que estén basadas en la propia palabra de Dios. Si hablamos la palabra de Dios no nos vamos a equivocar. Porque la palabra de Dios es verdad. No nos vamos a equivocar. Si ponemos nuestras propias palabras, seguramente, pues como dice la Biblia, que en las muchas palabras hay pecado. Al final fallaremos. De verdad. Y podemos hacer mucho daño en todo momento. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, por aquí sí, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Fijaros lo que escribe Eclesiastés sobre las palabras, sobre el conocimiento de la palabra. Aguijones y clavos. ¿Qué son los aguijones? ¿Recordáis, por ejemplo, un pastor para qué gasta un aguijón? Va con las manadas, ¿vale? Y los va acuciando, ¿entendéis? Los va pinchando. Leo, tú de eso no nos puedes dar aquí explicaciones, ¿verdad? Y detrás de los caballos, por aquí. Caballos, toros, que también es valor, ¿eh? Para ir detrás de toros. También es valor. ¿Entendéis esto? Ovejas, cabras, pollitos, es perfecto. Pero ¿y cuando te enfrentas a animales ya de estas envergaduras? Va acuciando, van pinchando. La palabra de Dios, queridos, de una manera o de otra nos está pinchando. Nos está diciendo, no te puedes quedar quieto. No puedes recibir lo que yo te he dado y quedarte aquí firmes. Tienes que recibir la palabra firmemente en ti, pero no te puedes quedar quieto. El Señor nos tiene que estar pinchando día tras día. Si no, nos encontraremos como hemos dicho antes. Si su padre no le hubiera hablado a Rafa, Rafa lo hubiera recibido. Su padre ha dicho, no, yo me quedo aquí firmes con lo que yo he recibido y el Evangelio es para mí, solo para mí. ¿Es esta el propósito de Dios para nuestras vidas? En ningún momento. ¿Es esto lo que Dios pide? ¿Es nuestro deber recibir y retener? ¿O recibir y con lo retenido darlo nuevamente a todos los demás? ¿Vale? Pero hay una cosa muy interesante. ¿Y los clavos hincados? ¿Qué hace un clavo? ¿Cuál es la función de un clavo? Sujetar. Lo contrario de lo otro. No es acuciar, no es mover. Es dejar algo clavado. Algo que no se puede mover. La palabra de Dios tiene que estar clavada en nuestros corazones. Tiene que estar martilladas por nuestro Dios. ¿Lo entendéis? Tiene que estar martilladas en nosotros por nuestro Dios en todo momento. Y tenemos las dos cosas. El Dios que nos hace mover, pero el Dios que te dice, cuando te muevas, tienes que tener firme la convicción de fe, mi palabra, y ponerla en práctica. Porque tiene que estar clavada en nuestros corazones. Hay de aquellos que tienen una simple chinchetiza. ¿Sabéis lo que pasa con las chinchetas, verdad? Que cuando viene aire, se cae todo. No hay fuerza. Realmente no ha clavado nada, solamente lo ha dejado momentáneamente ahí. El mínimo viento de doctrina, ¿qué hace? Lo tira. Lo mismo puede pasar con nuestras vidas. Si no estamos anclados en la palabra, cualquier viento de doctrina, como nos dice Efesios, nos tirará abajo nuestras convicciones en todo momento. Las palabras vienen martilladas por la palabra de Dios y así no se dejan llevar a la deriva por viento de doctrina. Nos dice eso Efesios 14. Podéis verlo ahí.
La mayoría de nosotros muchas veces se contenta con dejar las cosas como están. Pasan los años, conocemos lo que conocemos y parece como que ya nos quedamos tranquilos, como que ya hemos hecho todo nuestro labor, todo nuestro trabajo. Pero ahora está diciendo que las palabras del sabio, la palabra del predicador, la palabra de Dios, son como aguijones y como clavos. Y eso es uno de los maestros de las congregaciones. El otro día pensaba esto. A mí me han enseñado esto. Si no es así, me cambiáis. Yo he aprendido que cuando iba al colegio tenía un maestro. Y un maestro significaba que era una persona que me daba todas las asignaturas. Pero con los años apareció la palabra profesor. Y a mí no me cuadraba. Y a alguien le dije maestro y dijo, no, yo soy profesor. Era el de lengua. Y no lo entendí. Y luego cuando me dijeron, no, es que un profesor nos dedicamos simplemente como los médicos, ¿no? Como a una línea de estudio y poco más. Ahora fijaros esto. Cuando la gente se acerca a Jesús, le dicen, profesor, ¿qué te parece si...? A que no nos cabe en nuestra mente. Porque entendemos que en Jesús estaba toda la sabiduría, toda la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí misma hecha carne en todo momento. Tenía conocimiento de todo lo que había. No solamente conocía de la doctrina de los últimos tiempos, conocía todo lo que había, ¿correcto? Por lo cual, si Jesús es nuestro maestro, si Jesús es nuestro hermano mayor, si Jesús es nuestro ejemplo, queridos, en nuestra vida tenemos que ser maestros. Y a veces parece que somos solamente profesores de algo. Nos centramos en algo y de ahí no nos movemos. No estoy hablando de los ministerios como a tal, ¿vale? Estoy diciendo que uno quiera servir en... Ahora sí, ¿no? Lo pongo así. Pues bien, esto es lo que tenemos que entender. La palabra en nosotros tiene que llegar de tal manera que seamos al final maestros. ¿Recordáis cuando Pablo dice, mirad, es que ya no podéis empezar y continuar bebiendo leche? ¿Por qué no podemos beber leche, queridos? Tenemos que comer ya viandas, cosas ya que alimenten el cuerpo, que tenemos que crecer y madurar todos espiritualmente. Que no nos podemos quedar, entenderme, con el IOU del Evangelio, que hay muchas más palabras en el abecedario. Y el abecedario no solamente es A, B, C y D. Y parece que nos quedamos ahí. Esto va mucho más allá. Y con todo hay algo que es interesante. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Es interesante esto, ¿eh? Pero más allá de esto, hijo mío, estás avisado. Y eso también viene para nosotros. A veces nuestra vida, nuestra mente, ¿sabéis lo que hace? Que asimila cantidad de novelas, libros y otras cosas. Y también, cuidado, de devocionales, de compendios de la Biblia, ¿vale? Hay de todo. Pero quiero que entendáis lo que voy a decir y por qué vamos a decir estas cosas. Porque esto es fatiga para la mente y para el espíritu. ¿Por qué es fatiga para la carne? Porque la única palabra en la que tenemos que estar basados, ¿cuál es? La Biblia. Y a partir de ahí, porque es su palabra. Y es la palabra que es verdad. Y es la palabra que tiene rectitud. Y a partir de ahí es cuando viene todo lo demás. Luego te puedes ayudar directamente con comentarios, bien. Pero empecemos por un conocimiento fuerte de la Biblia. Y a veces pues nos reunimos y sé que hablamos de otras cosas, que está muy bien, pero que lo que tiene que primar en nosotros, lo que tiene que ser nuestra base, es la palabra de Dios. Queridos, yo he dicho hasta ahora algo que ninguno de los que estemos aquí no sabemos. Creo que todos lo sabemos. Simplemente hoy es un poquito de reflexión, ¿me entendéis? ¿Por dónde voy? Para entender lo que hay. Quiero leeros algo. Marco Aurelio. ¿Sabéis quién era? Emperador romano, muy bien. Además, llamado el emperador filósofo. Es interesante, ¿eh? Podéis leerlo, ¿eh? Decía que debemos librarnos de la sed de libros. Y él era filósofo, el hombre. O sea que, interesante. Ahora, en consonancia con eso, solía citar un adagio latino. Y decía así, os lo digo en latín porque es interesante. Timeo hominem unius libri. Y lo tradujamos ahora al castellano vulgar. Temo al hombre de un solo libro. Temo al hombre de un solo libro. ¿Vale? ¿Cuál es la interpretación que daba? Que él entendía que un hombre versado en un solo libro, quiere decir que cuando su vida estaba versado en algo fijo, esa persona era muy difícil de discutir con ella. Porque tenía convicciones. Porque tenía respuestas.
porque sabía lo que hay en su vida. Y sabía que podía enfrentarse ante cualquier situación, que cualquier viento o cualquier marea de doctrina diferente no lo iba a apartar de lo que conocía y sabía. Y espero que vuestras mentes ya, que corren más que la mía, ya estéis pensando lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Que sería que nuestra interpretación personal es que realmente estas personas tienen que ser dignas de temer. Y os lo voy a decir de otra manera. Queridos todos vosotros, tenéis que ser dignos de temer. Porque la palabra de Dios en la mano, tenemos que ser dignos de temer. Todos los que estamos aquí. Es el libro en el cual tenemos que estar basados. Es el libro en el que tiene que estar nuestra fe. Es el libro en el cual tenemos que poder hablar con todos los demás cualquier viento de doctrina diferente que pueda venir. Esto no implica que sea sabiduría humana mía o personal. No significa que sea erudito. No significa que tenga yo gran conocimiento. Pero tengo que estar basado en un libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Hay muchos libros, que de eso luego también voy a hablar un momentito. Pero tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Tenemos que estar empapados de la palabra. Y empapado significa como las esponjas, que las metes en agua y no deja ningún poro de la esponja que no se empape de agua. No hay ningún poro en una esponja que no se empape de agua cuando se sumerge en agua. Absorbe en todo momento. Tenemos que conocer muy bien el plan de redención de Dios, porque en su palabra hay plan de redención. Tenemos que saber cómo estamos cara a Él. Como pueblo de Él tenemos que dar a conocer que es nuestro Dios. La obediencia que Él se merece. Tenemos que estar basados en Cristo como nuestro pilar, como el autor de nuestra fe. ¿No decimos de Cristo que es el autor y consumador de nuestra fe? Pues tenemos que estar basados en todo eso. Y tenemos, entenderme cuando digo eso, que ser temidos cuando alguien venga cara a nosotros, que venga preparados. Pero si una persona viene preparada, nosotros más. Nosotros más. Es nuestro deber de estar empapados de la palabra de Dios. Es nuestro deber. ¿Os habéis dado cuenta que he dicho la palabra obligación hasta ahora? El deber sale de dentro hacia fuera, no es una imposición. Yo entiendo quién es mi Dios, leo en la palabra cómo actúa, lo que quiere de mí y yo reacciono. Pero Dios no me está diciendo que tienes que saber los 4 libros del Pentateuco. Esto tiene que decir, tienes que estar bien cimentado en mi conocimiento. En lo que yo desde el principio he preparado para vosotros. En el hermoso plan de salvación que Dios nos ha dado hasta ahora. Que sigue estando vigente. O el plan de Cristo para salvarnos se ha cerrado ya. Hasta el último momento, el plan de Cristo estará abierto para que cualquier persona que se pueda acercar a Él y entenderle como su Dios y Salvador, tenga salvación, tenga restauración en sus vidas en todo momento. Decíamos antes que los proverbios y refranes entendemos que son ciertos, ¿verdad? Pues si los proverbios y los refranes son ciertos, más verdad y más cierta es la palabra de Dios, que es palabra de Dios y no palabra de hombre. Así que si entendemos eso, fijaros esto otro en este momento. Y naturalmente voy a decir que no estoy diciendo que se lean otros libros, sino que estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Y lo digo ahora, no estoy diciendo que no leamos otros libros, no voy por ahí. La fatiga, el escribir, el leer, muy bien, que cada uno haga lo que quiera. Pero Eclesiastés sabía muy bien, porque él había dedicado toda su vida a ello, a indagar, a buscar, a escribir, a leer, a conocer, y sabía que era fatiga para él. Fatiga para la carne, fatiga para el cuerpo, en todo momento. ¿Cuál es la dicha de los hombres por la que se afanan debajo del cielo todos los días de su vida? Esto es Eclesiastés 2, versículo 3. Es decir, ¿en qué consiste la verdadera felicidad? Porque ahora al final es cuando él puede decir, la hemos encontrado por medio del descubrimiento que desde muy antiguo hizo Dios al hombre. Job 28, 28. Lo hemos encontrado en que lo que Dios hizo desde el principio, para el hombre, para la mujer, ha sido siempre para tener una completa felicidad. Mirad, la piedad y el amor sincero es uno de los únicos caminos que llevaban a esa dicha verdadera de aquel entonces. Y eso costaba mucho en aquel entonces. Yo no sé a veces si nos preguntamos qué clase de personas somos, somos piadosos o no. Es una palabra que no solemos gastar mucho, ¿verdad? Solemos gastar mucho la palabra piedad. Gastamos misericordia, por ejemplo, ¿vale? Gastamos amor. Pero piedad no solemos gastarlo mucho. Y queridos, tenemos un Dios de piedad
es increíble. Tenemos un Dios de bondad y tenemos un Dios que podemos poner todos los adjetivos que sabemos y que conocemos. Pero siempre decimos lo mismo. Es un Dios de amor, de misericordia, de fidelidad, ¿verdad? Y es cierto. Pero parece como que hay otros atributos como que los dejamos allá apartados en todo momento. Discurso dejando de lado todo el resto de materias. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Yo podía haber dado este título hoy, ¿eh? Era el primer título que os iba a dar. Temer a Dios, o sea, conocer a Dios, tener sabiduría, ver cómo es, cómo actúa, qué se merece, nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra acción de gracias, y guardar sus mandamientos, guardar su palabra, ponerlos en práctico. Pero pensé, si os digo el deber del hombre y de la mujer, ¿sabéis qué va a pasar? Que vais a poner mejor el oído. Por si acaso se dice algo que yo no sé. Pero es lo mismo, no ha variado en estos miles de años. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque esto es el todo de la mujer. Porque esto es el todo de la humanidad. Y voy a poneros un incentivo para estas cosas. Porque ahora viene el 14. Y es interesante que Eclesiastés, en el último versículo, habla de un juicio. Vaya, miles de años antes. Habla de un juicio. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, o sea, oculta, en lo opaco, escondida. Pero ¿sabéis qué? ¿Escondida para quién? Para los demás, pero no para Dios. No para Él. Por lo cual, que toda cosa que haya encubierta, oculta, escondida, y otra cosa, sea buena o mala. Y no siempre hacemos acciones que son malas, hacemos buenas acciones. Pero nuestro Padre que está en los cielos conoce nuestras acciones en todo momento. Conoce nuestra obra en todo momento. Pero llegará un momento, toda esta humanidad, toda esta vanidad, todo este mundo, que tendremos que enfrentarnos a ese juicio. Pero no lo voy a pedir yo. No lo va a pedir Ramón. No lo va a pedir Manolo ni Eva. Dice que Dios traerá toda obra a juicio. ¿Vale? No lo va a traer mi vecino. No lo va a tener una persona muy sabia y muy erudita. Va a ser Dios mismo que va a decir. Chicos, ala, todos ahí, delante del tribunal. Y ojo, cuando hay juicio, ¿sabéis con qué nos enfrentamos? Con que al lado hay una persona que nos va a defender, pero el otro, el otro bicho, el adversario, Satanás, el diablo, como lo queréis llamar, va a estar ahí también, con sus libros así de gordos que digo yo, para decir, es que, Miriam, es que tú hiciste esto, Señor, y Miriam hizo aquello y tal. Pero qué ventaja que pueda levantarse nuestro defensor y decir, su sentencia, yo ya le he pagado en una cruz. Queridos, Cristo ha pagado nuestra sentencia ya en una cruz. No le deis vueltas, ¿eh? Ya está pagada. No la tiene que pagar. Ya está pagada. Por lo cual, si conocemos todo el hermoso plan de salvación que se ha sido hecho en la obra de Cristo en todo momento, en su muerte y en su resurrección, que es lo que pronto vamos a participar de esa común unión del pan y del vino, pensad esto. Ya somos más que vencedores por aquel que murió en una cruz por mí. Pero Él me está diciendo, mira, yo que soy la palabra, el verbo humanado, el verbo hecho carne, quiero que guardes los propósitos que yo he preparado para ti, para tu vida. ¿Alguien piensa aquí que Dios no tiene propósitos para vuestra vida? Dios tiene propósitos para vuestra vida. Los tiene. A veces hacemos oídos sordos, pero entendemos que nos está hablando. Así con que quiero dejaros simplemente con esta terminación. Y la última. Os lo he puesto así, ¿sabéis por qué? Porque es más bonito. ¿A que sí? Ya no estáis viendo unas simplemente palabras en las que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Pero también traerá, ¿sabéis qué? La respuesta de la sentencia. El que hemos sido libres por causa de la muerte de Cristo en esa cruz. Porque nos ha redimido, porque nos ha justificado, porque somos parte del pueblo de Dios, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido adoptados a través de Cristo. Y esto, queridos, es lo que yo quiero dejaros hoy en vuestro corazón. Nuestro deber, conocer a Dios. ¿Necesitamos sabiduría espiritual? ¿Qué hacemos? Pidámosla. ¿Es tan difícil? Yo creo que no es difícil. ¿Estamos pasando por momentos serios? Los estamos pasando, ¿eh? Pero que mañana no los pasaremos. Y dentro de 5 años no los pasaremos, también los pasaremos.
pero los pasaremos delante de su presencia. Y su presencia es paz, amparo, protección en todo momento. ¿De acuerdo? Así con que os dejo con esto. Nos dice Proverbios que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Y acordaos que temor no tiene que ver con terror, ¿vale? Sino con obediencia, con entendimiento, con conocimiento, con sabiduría, con saber lo que Él desea de mí, con el estar yo preparado. ¿Veis que de esto hay mucha parte que me corresponde a mí? Para yo saber lo que Dios necesita de mí y quiere de mí, tendré que averiguar qué es lo que quiere en mi vida. Y decía que vanidad de vanidad, todo es vanidad. Decía, ¿vale? Os voy a deciros una cosa. ¿Sabéis que no es vanidad? Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, por lo cual el temer a Dios no es vanidad. Si tenemos a Dios y guardamos sus mandamientos, nuestra vida no será una vida de vanidad. ¿Lo creemos así? Pues que Él bendiga su palabra.